En Colombia sigue el proceso para llegar a la tan anhelada paz. Se han aprobado a través de la actividad de parlamentarios un acto legislativo para la paz en ese país. La Cámara de Representantes acordó que las disposiciones del acto legislativo solo entrarán en vigencia tras la refrendación popular de los acuerdos, de los acuerdos en Colombia, los acuerdos de paz. Esto se dio el 2 de junio en el país cafetero, ya que tras casi 8 meses de agitadas discusiones, finalmente la Cámara de Representantes de Colombia aprobó en la noche del miércoles 2 de junio el Acto Legislativo para la Paz, una reforma que se ha estudiado desde septiembre del año pasado. La decisión contó con 91 votos a favor y otros 17 estuvieron en contra. No hubo abstenciones y se trata de los legisladores del opositor partido Centro Democrático de derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Es un fuerte detractor del proceso de paz. El uribismo intentó entorpecer el último debate del tema con un cúmulo de proposiciones que pretendía modificar de forma sustancial el proyecto. Medios locales de Colombia explican que esta reforma otorga facultades extraordinarias al presidente de la República, Juan Manuel Santos, para expedir decretos con fuerza de ley a fin de implementar los acuerdos de paz que gestiona el Estado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo de Colombia, las FARC-EP. También habilita un procedimiento especial dentro del Congreso para que se expidan leyes estatutarias y reformas en un tiempo más abreviado que lo habitual y eleva a la categoría de acuerdo especial en los términos de los convenios de Ginebra el acuerdo definitivo con el propósito de blindarlo jurídicamente. Los parlamentarios establecieron que las disposiciones del acto legislativo solo entrarán en vigencia tras la refrendación popular de los acuerdos a través del mecanismo que consideren las partes en La Habana. Esto con información de Telesur. También lo señalaba el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter, @JuanManSantos, tuiteando: agradezco histórica aprobación de acto legislativo para la paz. Es momento de decir que descanse en paz la guerra. Tuiteaba el 1 de junio el presidente colombiano Juan Manuel Santos. ¿Cómo puede interpretarse esto? Es una reforma que busca avalar el mecanismo de justicia transicional. Primero, el mecanismo de justicia transicional se basa en un conjunto de acuerdos orientados a la reparación de víctimas mediante la indemnización, a la justicia para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y también la concesión de indultos para quienes solo cometieron crímenes o delitos políticos, de manera tal que estas tres premisas, de estas tres aristas, parte el acuerdo de justicia transicional, y se llama así porque busca una transición del proceso de conflicto a un proceso de paz mediante la prevalencia de la justicia, la indemnización, la reparación, el proceso de hacer pagar condena a quienes cometieron estos delitos para que haya justicia. Y recordemos que sin justicia no hay paz, es una premisa fundamental en la política y también en la moralidad y la ética humana. Es por ello que se ha creado el acuerdo de justicia transicional, pero esta Cámara de Representantes busca darle un respaldo a ese acuerdo, a ese preacuerdo. Recordemos que es un preacuerdo, pero el acuerdo final tendrá que ser refrendado por el pueblo, y esa refrendación se basa en una consulta popular, una especie de referendo consultivo en el que se le preguntará a cada colombiano, se les preguntará a los colombianos si está de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, de paz entre el gobierno y las FARC. Uno de los principales detractores, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha estado iniciando campañas o ha estado llevando a cabo una campaña para recolectar firmas contra este plebiscito de refrendación popular del acuerdo de paz, de los acuerdos de paz. ¿Y por qué lo hace Álvaro Uribe? Álvaro Uribe lo hace porque está en contra de negociar negociar, mejor dicho, con un bloque que busca beneficios políticos a costa de hacer ver que probablemente podría dejar las actuaciones militares, pero es algo que no haría porque tiene paralelismos importantes y también conexiones vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico, que no pretende dejar, que lo puede hacer notar de esa manera, pero que quiere control político y participación política, poderes políticos, para de alguna manera llegar a beneficios económicos, puede que por redes de corrupción que beneficien sus actividades ilícitas, y por ello Uribe se opone al acuerdo de negociar contra un grupo que podría de alguna manera hacer ver que hay paz, pero que sigue incurriendo en actos delictivos. Es por ello que está en contra del acuerdo, pero a pesar de ello,
es un acuerdo que busca, o este mecanismo del acto legislativo para la paz le da un respaldo al acuerdo, otorgándole facultades al presidente Santos de poder insertar incluso en la Constitución mediante decretos ley, o que son decretos con fuerza de ley, para que el acuerdo llegue a ser insertado a través de posibles enmiendas constitucionales para agregar artículos a la Constitución colombiana, y un artículo que busque enmarcar como ley estatutaria el acuerdo dentro de la misma Constitución colombiana, es decir, que haya un artículo en la Constitución colombiana que le dé rango de fuerza de ley o ley estatutaria mediante decreto vía enmienda constitucional por el presidente Juan Manuel Santos y el Parlamento colombiano al acuerdo de paz, para que se respete, esté dentro del marco legal y se disponga de una serie de disposiciones, valga la redundancia, transitorias y de carácter sancionatorio, para blindarlo jurídicamente y garantizar que se cumplirá, y en caso de que se incurra en una infracción o incumplimiento de él, que haya sanciones jurídicas para que se brinde un marco jurídico competente a la protección del acuerdo mediante sanciones que podrían existir si no hay de alguna manera respeto a un acuerdo que estaría enmarcado dentro de una ley mediante el decreto ley, que ahora es respaldado por este acto legislativo en el cual el Parlamento le ha dado el visto bueno a Juan Manuel Santos de que puede insertar el acuerdo una vez se firme oficialmente como un artículo decreto ley en la Constitución colombiana. Así va el proceso para llegar a la paz desde el punto de vista jurídico y legal. La cuestión o el detalle está en que se cumpla esa ley, que se cumpla la ley y que la paz sea enmarcada dentro de un acuerdo legal, una resolución legislativa que pueda garantizar que se cumplirá, y que haya sanciones para quienes no las cumplan o no cumplan con el acuerdo, porque siempre habrá detractores e infractores en todo acuerdo, por muy blindado jurídica, política y legalmente que éste llegue a estar. Así están las cosas en Colombia, que está cada vez más cerca de la paz, pero es un camino cuya meta parece alejarse poco a poco con cada foco de irregularidades que se suscita y que se genera. Aún así, la paz sigue siendo posible. No se sabe a ciencia cierta en qué, digamos, en qué lugar o zona de ese camino tan largo está la puerta finalmente para entrar al mundo de la paz que Colombia quiere finalmente.